Ricardo Cita aquí y es motivo de honor y de orgullo para nosotros estar entre ustedes y aquí en estos micrófonos. En 1885, una circular recorrió de mano en mano las filas del proletariado en Estados Unidos. Llamó a realizar acciones de toda la clase el 1 de mayo de 1886, diciendo: un día de rebelión, no de descanso, un día no ordenado por los voceros jactanciosos de las instituciones que tienen encadenado al mundo del trabajador, un día en que el trabajador hace sus propias leyes y tiene el poder de ejecutarlas, todo sin el consentimiento ni aprobación de los que oprimen y gobiernan. Un día en que con tremenda fuerza la unidad del ejército de los trabajadores se moviliza contra los que hoy dominan el destino de los pueblos de toda nación. Un día de protesta contra la opresión y la tiranía. Para 1889, la Internacional Obrera define el 1 de mayo como Día Internacional de los Trabajadores. Así se asumió el mandato histórico, el deber de nuestra clase de rememorar la lucha de aquellos proletarios asesinados en 1886. Los mártires de Chicago fueron condenados por la justicia patronal, no solo por reclamar las 8 horas, fueron condenados por su lucha anticapitalista y emancipadora. La burguesía yanqui pretendió escarmentar a la clase obrera y nuestra clase respondió con el ejemplo de aquellos mártires. Desde entonces, el 1 de mayo, es ratificación de los objetivos históricos de la clase obrera, es emblema en su lucha emancipadora. Pero la burguesía y sus agentes han hecho grandes esfuerzos para desfigurar la esencia del 1 de mayo. En todas las épocas y lugares, desde aquel 1 de mayo de 1866 en adelante, las clases dominantes han intentado transformar esta jornada, dándole carácter institucional, festivo o hasta de día de descanso, pero siempre como versiones de la conciliación y no de la lucha de clases. En nuestro país, apenas 4 años después de los trágicos sucesos de Chicago, en 1890 tenía lugar la primera conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores. El acto se desarrolló en esta misma esquina, en 18 y Olimar, actualmente Germán Barbato. Rendimos desde esta tribuna el más sentido homenaje a aquellos pioneros luchadores que nos legaron su ejemplo y dignidad. Al mismo tiempo, expresamos nuestro respeto eterno a todos los mártires de nuestro pueblo y en su memoria nuestro compromiso inquebrantable de proseguir la lucha por un mundo sin patrones. Seguimos levantando las banderas de juicio y castigo a los terroristas de Estado y asesinos responsables, entre otras atrocidades, del fusilamiento de Julio Castro y Ricardo Blanco, compañeros que seguirán por siempre siendo faro que ilumina el camino de la liberación. Hoy en nuestro país, el progresismo insiste en desfigurar el carácter de clase de este día. El acto del 1 de mayo, convocado por la burocracia sindical, es otro ejemplo de la conciliación de clases, donde participan los trabajadores junto con los patrones, empresarios, gobernantes, en una gran liturgia de reconciliación y pacificación. Por eso, en este 1 de mayo, aquí, reafirmamos el papel histórico de nuestra clase, el de ser los sepultureros del capitalismo. Reivindicamos la tarea histórica de los trabajadores, derrotar este sistema y construir el socialismo. Por eso, claramente decimos que este es un 1 de mayo contra los explotadores y opresores de todo tipo y origen. Es un 1 de mayo contra el gobierno oportunista del progresismo, verdadero instrumento de esos explotadores. Es un 1 de mayo contra sus aliados en el plano social y en particular la conducción hegemónica del PCNT y el modelo de acción sindical dominante. Y desde esta tribuna convocamos con independencia de clase y unidad de acción a trabajar para la reconstrucción de los instrumentos de lucha de nuestro pueblo, para el desarrollo de un modelo de sindicalismo clasista y combativo. A 2 años de instalado el segundo gobierno del Frente Amplio,
se confirma y demuestra su carácter claramente capitalista, proimperialista y continuista, que poco se diferencia de la política tradicional de las clases dominantes, sus partidos e instituciones. La pobreza condena a 400.000 personas, viven en Cantegriles casi 300.000, 20.000 niños viven de la basura, 850.000 trabajadores ganamos menos de 10.000 pesos. Las jubilaciones son de miseria y campea la flexibilización, la precarización del trabajo y los contratos basura. Y la salida que aplican es más represión, más cárceles y la baja de edad de imputabilidad impulsada por la derecha más rancia. Un ataque feroz e implacable a los jóvenes de hogares humildes, con la criminalización de la pobreza, con la profundización de la marginación y la miseria. La política de acuerdo de Mujica y el FA con el resto de los partidos con representación parlamentaria demuestran con claridad para quienes gobiernan. En 7 años de progresismo, el promedio salarial, que es de 11.000 pesos, sigue siendo un 25% de la canasta básica. Pagan hasta por adelantado la deuda externa, privilegian la inversión de las multinacionales, asesinan a pobres en las cárceles y reprimen a los trabajadores que luchan y resisten. En el marco de la reforma del Estado, se instrumenta la Ley de Participación Pública-Privada y la Ley de Privatización de AFE, que resiste la base ferroviaria y tibiamente a algunos sindicatos, mientras cuenta con el apoyo crítico de la burocracia sindical que reclama un sillón en ese festín. El decreto que permite la desocupación de los lugares de trabajo, exigido por la prensa de derecha y las cámaras patronales, beneficia a la inversión capitalista en detrimento de la organización obrera, ya que la ocupación es un arma clave en el legítimo ejercicio de nuestro derecho de huelga. Así pasó en los liceos de Rincón de la Bolsa en el 62 o en el Liceo 70. El crecimiento de la injusticia social, el aumento de las ganancias patronales y la rebaja salarial, los tratados de inversiones, la instalación del Comando Sur en Santa Catalina, el mantenimiento de las tropas de invasión en Haití y el Congo, aún después del escándalo de la violación del joven haitiano, profundizan la dependencia y la sumisión a los intereses imperialistas. Mientras los de arriba multiplican sus ganancias, los de abajo multiplicamos nuestras penurias en la lucha diaria por la sobrevivencia. ¿Acaso estas políticas y estos intereses son los mismos que los nuestros? ¿Se pueden satisfacer a la misma vez los intereses de la banca internacional y lo de nuestro pueblo explotado? Ejemplos claros son el deterioro de la salud pública, provocada por el desvío de los fondos del FONASA en beneficio del empresariado y las corporaciones médicas privadas, así como el descalabro de la educación pública, donde se siguen aplicando las recetas del BID, que sumadas al Profime apuntan a la mercantilización de la educación al mejor estilo del modelo educativo chileno o el argentino. Compañeros, compañeras, la cúpula dirigente del Frente Amplio adoptó la idea de que el modelo económico es permanente y por lo tanto es una política de Estado. Las diferencias entre el progresismo y los partidos burgueses tradicionales se han reducido a simples matices y a la competencia electoral. Así quedaron establecidas las reglas políticas de la continuidad neoliberal bajo conducción del gobierno progresista. La conversión al social neoliberalismo de la dirigencia del FA no es producto de una conspiración maligna ni de la falta de condiciones u otras falsas razones, sino que es el resultado de un largo proceso sociopolítico que tuvo su nacimiento con el propio Frente Amplio, con la política de conciliación de clases, con la idea central de que los explotados dependemos del progreso de la burguesía para salir adelante, cuando la realidad siempre ha sido que cuanto más avanza la burguesía, lo hace en función del aumento de la explotación y la pauperización de la clase trabajadora. Estas mutaciones terminan en la aplicación desde los gobiernos pretendidamente nacionalistas o progresistas de recetas neoliberales tales como: el mercado manda y el Estado legisla para sostener el modelo de libre competencia, desmonopolizando, desregulando y privatizando áreas y servicios
vitales para la soberanía del país. La total apertura de la inversión privada, privilegiando los capitales transnacionales, extranjerizando todas las áreas de la economía de forma directa o por asociación, manteniendo el país como plaza financiera especuladora, el secreto bancario que habilita la corrupción y el lavado de grandes capitales, la deuda externa que llega a 40.000 millones de dólares y los bonos del Tesoro emitidos que llegan hasta el 2040. El Fondo Monetario, el Banco Mundial y el BID son los que monitorean todas las decisiones económicas dictadas por las cartas de inversión. La dependencia económica de la inversión extranjera ha convertido a nuestro país en una neocolonia imperial, gracias a la efectiva intervención y administración de este gobierno llamado progresista, contando con el apoyo y la legitimación de la conducción hegemónica del PIT-CNT y las organizaciones sociales oficialistas. También se extranjeriza la tierra y se enajenan los recursos naturales, promoviendo la forestación indiscriminada, las megaplantas de celulosa y ahora la minería a cielo abierto con terribles consecuencias, presentes y futuras para la soberanía alimentaria del pueblo explotado. Mientras tanto, el brazo sindical del gobierno sale en su defensa, intentando que los trabajadores continuemos tragándonos el sapo de los cambios profundos y de la batalla entre los bloques de poder o el gobierno en disputa. No debe ser más democracia el reclamo de la clase, pues somos democráticamente explotados, empobrecidos y reprimidos, mientras las patronales engrosan sus ganancias. Desde el gobierno se pretende imponer a todos los trabajadores la aceptación de la superexplotación como inevitable y deseable, renunciando a los reclamos salariales y de derechos laborales, reconociendo las políticas neoliberales del progresismo. Por ese motivo es que la lucha que escapa del control de la burocracia sindical, el gobierno la llama corporativista, ultraizquierdistas, egoístas, etcétera, y la reprime con dureza. Conflictos como los de ADES a nivel de la enseñanza secundaria, de los trabajadores bancarios que en sucesivas asambleas rechazaron la propuesta del oficialismo de AEBU, de las ocupaciones de los trabajadores de Bimbo, de SNEC, de los cañeros de UTAA exigiendo tierra para quien la trabaja, de los trabajadores del Estado a nivel de COFE, Suinau, Sodre, de los ferroviarios, de Paicuero, en Pailana, en la industria frigorífica, en talleres metalúrgicos, a nivel de varias obras de la construcción y en los casinos de Punta del Este, fueron solo algunas de las innumerables luchas donde por parte del gobierno se atacó a los trabajadores organizados por poner palos en la rueda, como dijera el presidente, y por ahuyentar a los inversores capitalistas con sus excesivas demandas. A su vez, las direcciones sindicales mayoritarias, en sintonía con el gobierno, cuestionan la radicalización de los conflictos. Así vimos a Fagián tratar de asesinos a los enfermeros del Pasteur, a Gonzalo Pérez y Ricardo Ibarburo criticar el rumbo del conflicto bancario, a José Olivera censurar los paros de los docentes de Montevideo, a la dirección de FENAPES y dirigentes del PIT-CNT justificar la represión en el Liceo 70, a la mayoría del Consejo de Adeón utilizar un método de la patronal como los plebiscitos para avalar a la fuerza el convenio propuesto por la administración municipal. Más que clara queda la identificación con la política del gobierno por parte de la dirigencia sindical mayoritaria. Ya sin caretas, muestran el rostro de piedra que convalida la conciliación de clase y legitima la explotación capitalista. En definitiva, la estrategia de las clases dominantes es imponer al pueblo trabajador el abandono de todo cuestionamiento del capital y su régimen de explotación para imponer el abandono de la lucha por la liberación y el socialismo. Cabe preguntarnos entonces, ante la avanzada sobre la clase trabajadora impuesta desde las patronales y el gobierno, con el aval de la burocracia sindical, ¿el sindicalismo ha caído en crisis o lo que está en crisis es el actual modelo de acción sindical? Las corrientes dominantes en el movimiento obrero han desarrollado un sindicalismo que se mueve en la lógica casi exclusiva de la negociación y la conciliación, privilegiando las mediaciones políticas por sobre la autoorganización de los trabajadores
y haciendo un verdadero culto del papel del Estado como articulador y mediador del conflicto entre las clases. Durante periodos anteriores de recomposición económica de la burguesía, el movimiento obrero conquistó importantes reivindicaciones, resultado de su lucha y de la concesión de las clases acomodadas a cambio de mantener su política y evitar que los trabajadores definieran un camino revolucionario. Se sentaron así las bases del sindicalismo burocrático, surgiendo los negociadores profesionales, los dirigentes inamovibles y rentados y otras desviaciones que contribuyeron a crear una brecha entre ellos y los intereses generales de la clase. En la actualidad, en la época del neoliberalismo salvaje, de la mundialización económica y la producción flexible y deslocalizada, se revela con claridad los límites de este modelo de sindicalismo, con profundos retrocesos en los niveles de conciencia, con escasas posibilidades de dar respuesta a los acuciantes problemas de los trabajadores. Es por eso que urge la necesidad de reconstruir un sindicalismo clasista, combativo, con independencia de clase, con democracia obrera, exclusivamente al servicio de la emancipación de la clase y el pueblo explotado. Compañeros y compañeras, formamos parte de un movimiento obrero que ha sabido siempre recomponerse de las derrotas y encontrar los caminos para ofrecer resistencia a los avances del imperialismo y del capitalismo y también para pasar a la ofensiva. Hoy el mundo es sacudido por la crisis capitalista. Las movilizaciones obreras y populares se suceden en Europa y especialmente en el norte de África, donde el imperialismo hunde sus garras para que su crisis la paguemos los trabajadores. Han quebrado grandes bancos y monopolios en los propios países imperialistas. Esto ha generado una gigantesca lucha de clases a nivel mundial por quién paga los costos. Los trabajadores con desocupación masiva, rebaja de salarios y jubilaciones, o los grandes capitalistas. Los países imperialistas ajustan con sus trabajadores a lo interno y acentúan su política guerrerista y rapaz en contra de los pueblos oprimidos. La situación de Grecia es ejemplo claro del saqueo a las clases populares, del sometimiento de los lineamientos financieros internacionales y geopolíticos, como la base militar de la OTAN para criminal agresión a Libia y a los pueblos árabes. Como contrapartida, la resistencia de los trabajadores griegos demuestra la dignidad de un pueblo que enfrenta de mil maneras los ajustes impuestos por la Troika y la Unión Europea. Mientras tanto, la dirección del PIT-CNT ha borrado el internacionalismo proletario, no dice ni pío de las luchas obreras internacionales y ha abandonado la bandera histórica de convocatoria de lucha por un mundo sin explotados ni explotadores. Nosotros reafirmamos que la clase obrera es internacionalista y está llamada a apoyar la justa lucha que por todos los medios llevan adelante los pueblos oprimidos del mundo. Con la lucha de los heroicos pueblos de Palestina, Irán, Irak, Afganistán y Libia contra la guerra e invasiones del imperialismo yanqui y sus aliados oprimidos del mundo. Con la lucha reafirmamos nuestra solidaridad con el ejemplar pueblo cubano, revolucionario y socialista, y con las luchas antiimperialistas en este continente. Con toda la lucha de la clase obrera, de los pueblos originarios, los campesinos, los jubilados, los estudiantes en América y en el mundo. Compañeros, para concluir, hace falta, frente a esta realidad mundial que tiene su expresión particular en nuestra región, los trabajadores debemos rescatar las enseñanzas de las experiencias previas al sindicalismo dependiente del Estado, actualizarlas y convertirlas en herramientas útiles para la lucha de clases en la actual coyuntura. Debemos retomar la total autonomía de las organizaciones sindicales en relación al Estado y las demás mediaciones políticas de la burguesía, promoviendo la profundización de la democracia, impulsando la unificación de los conflictos obreros, apostando a la confrontación y la acción directa de masas, planificada,
como un método de lucha que genera acumulación, desarrollando relaciones no burocráticas ni dirigentistas en el seno de las organizaciones sindicales y sociales, promoviendo el ejercicio de la democracia obrera lo más directa y lo menos delegativa posible, teniendo una especial preocupación por la articulación de la lucha reivindicativa concreta e inmediata con la lucha revolucionaria de largo aliento por un mundo sin explotación, dotándonos de la voluntad de intervenir tanto fuera como dentro del trabajo, impulsando la participación de todas las expresiones culturales y artísticas verdaderamente comprometidas con el hoy y el futuro del pueblo explotado, que se contraponen al pensamiento único y obsecuente de la intelectualidad domesticada. Porque apostar a la construcción de un sindicalismo alternativo en nuestros días supone, entre otras cosas, repensar nuestras propias prácticas y organizaciones, generando espacios de participación, movilización y combate que promuevan valores contrahegemónicos y solidarios, alentando el resurgimiento y la consolidación de una verdadera identidad obrera. Debemos machacar con la idea del carácter irreformable del capitalismo y la necesidad de su superación por la revolución social, apostando a la más amplia unidad desde abajo de los explotados y oprimidos, sobre la base del más firme clasismo y el enfrentamiento sin treguas a la política del imperialismo, del capital y de sus personeros de turno. El eje estratégico de nuestra intervención debe ser el de concebir a los sindicatos como un pilar fundamental e insustituible del proceso revolucionario. Compañeros, en nuestra lucha no se trata de cambiar patrón, sino de eliminar el sistema patronal. Por eso nos comprometemos y convocamos a los trabajadores, jubilados, intelectuales, a todos los hombres y mujeres que saben o intuyen que no es la sumisión sino la lucha organizada la que dará solución a las más justas demandas populares, a impulsar por todos los medios un plan de lucha por la concreción de la siguiente plataforma: no al pago de la deuda externa, eliminación de impuestos a salarios y jubilaciones, impuestos progresivos al capital, reducción de la jornada laboral sin pérdida de salario ni incremento de los ritmos laborales, salarios y jubilaciones mínimas iguales a media canasta familiar, contra todo tipo de privatización, estatización de todos los servicios y áreas privatizadas, no a la ley de asociación público-privada. Eliminación de las tercerizaciones y la flexibilización laboral, derogación inmediata de las AFAP, sistema único, nacional, estatal y público de salud, por la despenalización del aborto, prevención para no abortar y aborto legal para no morir, contra la violencia de género, congelamiento de precios de alquileres, reparto de viviendas abandonadas, autonomía y cogobierno para toda la educación y 6% real del PBI. Anulación inmediata y real de la deuda externa. Juicio y castigo a todos los violadores de los derechos humanos. No a la minería a cielo abierto. Eliminación del latifundio, del monocultivo y la extranjerización de la tierra. Tierra para el que la trabaja. Retiro inmediato de las tropas de Haití y el Congo. Contra la dirección oportunista del movimiento sindical. Por la unidad de los que luchan contra la conciliación y la entrega. Por la construcción de una alternativa clasista e independiente para el movimiento obrero y popular, unidad para luchar. ¡Viva el 1 de mayo! ¡Viva la clase obrera!
el mundo será de los trabajadores. ¡Arriba los que luchan! ¡Arriba los que luchan, compañeros!